En el nombre de Jesús, amén. ¿Cómo estamos? ¿Todos bien? Bueno, me alegra. Bueno, como saben, hemos estado hablando sobre los eventos escatológicos o los eventos finales. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué nos enseña? Y siguiendo la cronología de eventos escatológicos como nosotros entendemos en la palabra, hoy nos corresponde hablar de un tema pues todos los temas son súper interesantes, pero a la final hasta ahora hemos hablado de cómo prepararnos para un viaje, ¿cierto? Todo ha sido como una especie de preparación o antesala, ¿sí? a un viaje que vamos a tener, pero hoy ya llegamos a destino, y es al reino o al milenio, ¿cierto? No sé si ustedes, bueno, los que han tenido la experiencia de viajar en avión, cuando dicen por el avión bienvenidos, o tal aerolínea les da la bienvenida a la ciudad, eso es muy bacano, y más si el viaje fue muy largo, ¿cierto? A mí una vez me tocó ir a Sao Paulo y hacía escala en Panamá, o sea, subir para bajar, muy interesante. ¿Sí? Entonces, claro, el viaje de Panamá a Sao Paulo fue más de 6 horas, y pues, uno viaja en económico, entonces así ya Honduras y esas. Después de 6 horas uno no quiere sino llegar, y cuando dicen, la TAN les informa que les da la bienvenida a la ciudad de Sao Paulo, la temperatura es tanto, uno siente un fresquito y lo primero que uno hace es asomarse en la ventana del avión a ver la ciudad, bueno, si es de día, bueno, si es de noche también, uno ve las lucecitas, para un pesebre, pero y en la ciudad o en la ventana del avión uno normalmente ve como lo más, siempre hay algo como que destaca en toda la ciudad, ¿cierto? Un monumento, algo grande. Yo me imagino cómo sería, ¿no? Si fuera la misma cosa, bienvenido al reino, lo que destacaría es ver a Jesús sentado en el trono, ¿cierto? Y hoy vamos a llegar por fin a Puerto, después de un largo viaje que hemos estado hablando, según la cronología de eventos que vemos. Cuchiflí está prendido y no funciona Cuchiflí. Empezamos hablando del rapto, ¿no? Ese evento en que Cristo va a venir en las nubes, una trompeta, con voz de arcángel, ¿no? Y va a raptar a la iglesia, pero antes del rapto de las personas que estén vivas en ese momento, pues van a resucitar los muertos. Vimos que el alma de ellos estaba en un lugar pero sin cuerpo, y que en ese momento ya iban a recibir cuerpo, ¿cierto? Vimos que para eso se requería, ¿no? Haber hecho a Jesús mi Señor primeramente, el Señor de mi vida, al Señor Jesús, someterme a todo su dominio y autoridad en cada área de mi vida y reconocerlo como mi Salvador, creyendo que Él murió y resucitó, y vimos que la resurrección es la clave del Evangelio, ¿cierto? Vimos un poco de ese cuerpo que vamos a tener, unas características. Luego ya estuvimos hablando de la gran tribulación, que es lo que empieza a pasar, porque creemos que el rapto es antes de la tribulación, porque somos pretribulacionistas, ¿cierto? Espero que así sea, que se grabe la palabra durante la serie. Entonces de acá empieza un periodo que se conoce como la gran tribulación, que son 7 años divididos en 3 años y medio, en 2 secciones, 3 años y medio cada una, donde empieza un periodo de aparente paz, pero luego se desata la tormenta, y a través de unos sellos, luego unas 7 sellos, luego 7 trompetas, pero luego a los 3 años y medio sucede la gran desolación, el anticristo se confiesa como Dios en el templo de Dios, y pues Dios ya derrama, o sea, hasta ahí, hasta esos 3 años y medio, Dios todavía no había desatado su ira, simplemente, como dice mi esposa, tenía un calorcito, y después de ese evento ahí sí derrama las copas de su ira, que son 7 copas
de la ira. Vimos las características que va a pasar en ese tiempo, pero mientras acá pasan las duras y las maduras, pues arriba está pasando algo muy diferente, ¿no? Y vimos el tribunal de Cristo, que vamos a estar en celebración, nos van a recompensar, va a ser una fiesta. Vimos cuáles son las características de los premios, cómo poder obtener estos premios, y después de eso, pues para terminar toda celebración, ¿no? Después de que usted se gradúa, hay una gran fiesta, ¿no? Que se conoce como las bodas del Cordero, y eso se ve una nota, comida, listo, ya vimos que va a haber carne, no va a engordar, va a ser genial, todo va a ser súper chévere. Entonces va a ser muy bacán, ¿cierto? Y el miércoles estuvimos hablando un poco sobre la segunda venida, que como toda buena serie, no sé si usted ha visto una serie, siempre recuerdan lo que vieron en el capítulo anterior para poder volver a anhelar. Entonces la segunda venida de Jesús lo describe Apocalipsis capítulo 19, ¿no? Entonces vi el cielo abierto y había ya un caballo blanco, su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo vestían de lino blanco y puro de la más alta calidad, los seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título Rey de Reyes y Señor de Señores. Después vi a un ángel parado en el sol que les gritaba a los buitres que volaban en lo alto de los cielos: vengan, reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado. Vengan y coman la carne de los reyes, los generales y los fuertes guerreros, la de los caballos y sus jinetes, y la de toda la humanidad, tanto esclavos como libres, tanto pequeños como grandes. Esta es la descripción de la segunda venida. El rapto, teológicamente hablando, no es la segunda venida, porque Jesús no toca tierra, ¿sí? Está en los cielos. Teológicamente la segunda venida es este suceso, porque ahora sí viene, y ya no viene el cordero inmolado, el dulce cordero, ahora viene el león de la tribu de Judá, un Jesús que, como vemos en la descripción, no viene a hacer amigos, ¿cierto? Viene a juzgar, a hacer una guerra justa, ¿sí? Y Jesús viene con sus ángeles y viene con nosotros, la iglesia, a poner fin al Satanás y los demonios, ¿cierto? Es muy interesante mencionar acá que la guerra no va a durar mucho, ¿cierto? Porque mire lo que dice acá, ¿no? Sigue diciendo Apocalipsis: después vi a la bestia, a los reyes del mundo y sus ejércitos, todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue capturada, y junto con ella el falso profeta, que hacía grandes milagros en nombre de la bestia, milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado a su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco, y todos los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse. O sea, es una guerra que va a tener lugar en ese valle. La Biblia da especificaciones del valle, como es un valle grande que está en Israel, donde tiene lugar el suceso del Armagedón, ¿cierto? O la batalla final. Y ahí la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta, que lo vimos cuando hablamos de la gran tribulación, pues van a ser capturados. Ahora, esta guerra unas veces cree que va a ser muy larga, va a ser muy horrible, ¿no? Uno está... cuando piensa en ella le da un poco de miedo. Yo que nunca gané una pelea en el colegio, ahorita ya me voy a enfrentarse con el anticristo, ¿cierto? Yo pensaba y yo decía: ¿será que en esos 7 años nos van a entrenar y vamos a estar ahí y saldremos como Rambo? Pues no, la verdad no es así. Y eso pasa porque uno tiene una idea de que como que la guerra espiritual es así, ¿no? Como que el diablo hace fuerzas con Jesús a ver quién gana, pero vemos que la descripción que hace la Biblia
Es todo lo contrario. Si eso fuera así, Jesús no tendría ni que usar toda su mano, solo con el dedo meñique. Y aún así, ni en un segundo ya tendría al diablo llorando por el guapatazo que le daría, ¿cierto? O sea, Dios es el único todopoderoso. No tiene ni una opción de hacerlo. Vemos que dice que todo el ejército, la bestia, las cosas fueron derrotadas en un instante por la palabra del que estaba en el caballo blanco. O sea, nosotros vamos a estar ahí solamente de visaje, ¿cierto? O sea, nosotros no vamos a pelear, no vamos a hacer nada ahí, solo vamos a ser espectadores de ver el gran poder de nuestro Dios, donde nos va a recordar que Él siempre ha sido soberano, que el diablo nunca ha tenido una autoridad, nunca ha tenido ni una chance, nunca ha tenido ninguna opción. Todo lo que el diablo puede hacer tiene que ser bajo la autorización de Dios. Y eso pasó hasta antes de la gracia. No podía ni molestar a Job sin gracia, sin que Dios le diera permiso y Dios le dijera hasta dónde, y mucho más obviamente ahora en la gracia. Y esto nos recuerda eso. Entonces no va a ser una guerra, va a ser de muchos muertos y los buitres se van a hartar de comer, pero va a ser una guerra que no va a durar bastante, la verdad. Pero después llega algo que se llama el juicio a las naciones, que lo encontramos en Mateo 25, del 31 al 46, obviamente no lo vamos a leer todo, pero es interesante, bueno, acá estamos hablando de una serie sobre los eventos finales, es interesante que Jesús ya hizo esta serie. Entonces, si usted quiere ir a ver la serie de Jesús sobre los eventos finales, esa se encuentra en Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25. Cuando los discípulos van y se le acercan en privado a Jesús, le dice, cuéntenos qué va a pasar en el fin. Y en el 24 y 25 Jesús le empieza a relatar a través de parábolas todo lo que va a pasar en el fin. Y al final de eso demuestra esto, ¿no? Que es bueno resaltar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Entonces acá ya sabemos, por esta referencia, que acá está hablando de este suceso, de la segunda venida. Y ahí empieza a decir que Él va a separar, ¿no? Todas las naciones se reunirán en su presencia y Él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino. O sea, todavía el reino no está instaurado, apenas le está diciendo, herédenlo, ¿cierto? Hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y ahí empieza con un texto muy famoso, ¿no? Pues tuve hambre y me dieron de comer, estuve en la cárcel y me visitaron, ¿sí? Y luego le dice a las cabras, ustedes se van para el infierno, van a tener un tormento eterno. Ellos dijeron, pues ¿por qué? Porque cuando tuve hambre no me dieron de comer, porque cuando estuve en la cárcel no me visitaron, ¿cierto? ¿Y qué está hablando acá? ¿O cómo es este evento? La Biblia muestra, o esto nos deja de entender, que hay gente que va a quedar viva después de la gran tribulación. ¿Listo? Gente tanto buena, justa como impía, ¿sí? Recordemos que en la gran tribulación todavía va a haber oportunidad de salvación, se va a predicar, van a haber 144,000 judíos que van a predicar, van a haber 2 testigos que van a predicar, va a haber un ángel que va a predicar, van a haber muchas conversiones. Dice Juan que vio una gran multitud que venía decapitada de la gran tribulación, o sea que sí va a haber conversiones, y parece ser que en ese tiempo entonces no todos van a morir. De alguna manera se van a salvar de los 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, duros de matar, ¿cierto? Y tanto justos como impíos, o sea, tampoco en el Armagedón todo mundo muere, ¿cierto? Y a esa gente que aún así es multitud y están todas las naciones, se las va a juzgar, ¿listo? Y las va a juzgar y se va a separar. ¿Quiénes son los que fueron justos? Porque mostraron que ayudaron a aquellos que siguieron evangelizando y haciendo su obra acá en la tierra, ¿sí?
Mire que este texto es en el contexto del reino del milenio, ¿no? Es importante notarlo porque a veces lo usamos fuera de contexto. Hay muchas personas que dicen, si yo hay que mantener en las cárceles, en los hospitales, si usted tiene el llamado súper bien, hágalo, pero eso no es lo que dice el texto. El texto es para el milenio, ¿listo? Es para las personas y una muestra práctica de quiénes son los justos o no. Entonces las personas que queden vivas en ese momento van a ser juzgadas ahí. ¿Por qué? Porque todos los que murieron ya fueron juzgados. Recuerde que después de la muerte viene el juicio, o sea, todos los que mueren, ya sea en la gran tribulación o ya sea porque fuimos raptados, ya sabemos cuál va a ser nuestro destino, pero los vivos pues todavía no tienen ese juicio, entonces lo van a tener acá, listo. Entonces los que no pasaron esa prueba o ese juicio de Jesús van a ser de una arrojados a un castigo, pero los vivos justos van a pasar al reino, listo, con una gran diferencia que va a ser muy importante para lo que vamos a hablar, y es que no van a pasar con cuerpo glorioso, van a pasar como estaban en la gran tribulación, listo, o sea, con este cuerpito así normal, sin ser glorificado. Ahora, usted dirá, pero ¿usted de dónde saca toda esa cronología? Bueno, eso está en Apocalipsis, para el que quiera ver de dónde sale la cronología, es el orden cronológico que Apocalipsis nos muestra. La iglesia en la tierra, del capítulo 1 al 3, la iglesia en el cielo, que no habla específicamente del rapto, pero pues obviamente uno lo infiere, del 4 al capítulo 4 y 5, la gran tribulación se menciona del 6 al 18, la segunda venida, capítulo 19, el milenio en el capítulo 20, el gran trono blanco también en el capítulo 20, y luego el estado eterno en el capítulo 21. Por eso nosotros también creemos en este orden cronológico de los eventos finales, porque es el orden en el que está el libro de Apocalipsis. Y hoy pues nos corresponde entonces hablar del capítulo 20, que está donde está el milenio, y donde vamos a ver qué pasa después de este juicio a las naciones, cómo va a ser ese reino. Pero entonces, antes de ver eso, tenemos que ver nuestra posición, porque el milenio es muy complejo para predicar, en el sentido de que, claro, es algo profético y es algo que no es una doctrina fundamental. Recuerde que las doctrinas fundamentales son 6 y solo 2 son las que hablan de eventos futuros, que está en Hebreos capítulo 6, ¿cierto? Que es la resurrección de los muertos y los juicios eternos, ¿cierto? Pero pues ni el milenio no es ni un juicio eterno ni es una resurrección de los muertos, entonces no es como tal una doctrina fundamental. O sea, si usted cree o no en el milenio, pues igual se va para el cielo, ¿cierto? Recuerde que las doctrinas fundamentales son fundamentales para nuestra salvación. Entonces, que el creer o no, pues no hace un cambio. Sin embargo, nosotros creemos que estas doctrinas son muy, muy importantes y hay que hablarlas, porque usted diría, entonces, ¿para qué hablamos de eso? ¿Cierto? ¿Para qué nos contamos de eso? O sea, ¿para qué nos va a decir qué pasa en 1000 años en media hora? ¿Para qué sacar ese tiempo, no? Pues bueno, la Biblia dice justo en Apocalipsis, Jesús mismo dijo esto: Dios bendice al que lea a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Entonces, si usted me pregunta por qué les dio por hacer una serie sobre eventos finales proféticos de Apocalipsis, bueno, pues porque queremos ser bendecidos. Eso no es de gratis, ¿cierto? Queremos recibir la bendición de Dios, pero a la vez sabemos que esto va a bendecir la iglesia. Cuando realmente tenemos entendimiento de estos eventos finales, vamos a ser bendecidos, porque recordemos que esto nos enfoca. Cuando usted sabe para dónde va, cuando usted sabe qué le espera, lo enfoca en la vida para que puedas recibir las bendiciones de Dios. Entonces, por eso es importante conocer esto, ¿no? Pero también dice la Biblia en 1 Juan 3, 2 al 3, queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga, pero sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Entonces, en conclusión, el no tener claridad sobre los eventos finales o los eventos escatológicos me quita bendición de Dios, pero a la vez
no tener una buena claridad o comprensión de esto, pues es un impedimento para yo vivir en pureza. La gente le cuesta vivir en pureza, entonces, porque no tiene mucha claridad ni expectativa, claro, si no tiene claridad, ¿qué va a esperar? En los eventos futuros. Cuando yo realmente conozco mi futuro, cuando yo sé por seguridad, porque la Biblia me lo dice, qué es lo que va a acontecer en el futuro, me enfoca, me mantiene a estar puro, me mantiene a esforzarme, me mantiene un enfoque en Dios. No hacerlo es diferente, por eso es muy importante saber cómo como comunidad creemos que es el milenio. ¿Listo? Veamos entonces qué dice la Biblia sobre el milenio. Dice así, está en Apocalipsis 20 como mencioné. Luego vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua que es el diablo, Satanás, y lo encadenó por 1000 años. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones, hasta que se cumplieron los 1000 años. Pasado este tiempo debe ser soltado por un poco de tiempo. Después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a la estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión, saldrá para engañar a las naciones, llamado Gog y Magog, por todos los extremos de la tierra, las reunirá todas para la batalla, un poderoso ejército tan incalculable como la arena de la orilla del mar. Y los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y la ciudad amada, pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y lo consumió. Después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaba la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre, jamás. Amén. Bueno, acá tenemos la descripción del milenio, ¿cierto? Y es muy interesante notar, ¿no?, que de dónde salen esos 1000 años que creemos. Bueno, es que es muy concurrente en todo el capítulo, ¿cierto? 6 veces en 7 versículos aparece la palabra, ay, se corrió los 1000 años. Bueno, 1000 años, córranlo un poquito. El caso es que 6 veces en 7 versículos aparece 1000 años, como que alguien quería dejar muy claro que eran 1000 años. ¿Listo? Entonces, y nos da la descripción, que es lo que vamos a estar viendo. Ahí se ve nuevamente que los que murieron en la gran tribulación, todos van a morir decapitados, y estos que mueren decapitados o murieron en la gran tribulación sí van a tener resurrección, porque van a volver a vivir. ¿Listo? No así los que hayan quedado con vida. Pero entonces, en base a ese texto hay varias posturas teológicas. ¿Listo? Hay 3 posturas teológicas y uno podría decir, bueno, ¿cuál? ¿Cierto? Uno hay veces como que se pone, bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo hacerlo? Porque hay muchas dudas sobre el milenio. De hecho, hoy como hay tanta película y cosas, uno confunde elementos del milenio con la vida eterna y bueno, se vuelve un poco como un sancocho. Entonces vamos a ver rápidamente. Recuerde que acá para las doctrinas diferenciales nosotros siempre queremos dejar claro en qué creemos, en qué no creemos, o sea, cuáles son las otras posturas que existen y por qué no creemos esas posturas y obviamente por qué creemos lo que creemos, ¿verdad? Porque eso que sí creemos, sí para nosotros es como claro en la Biblia, ¿cierto? ¿Por qué? Para que no haya confusión, para que si usted habla con alguien no lo confunda, no se distraiga, o si usted ve en internet cosas, usted sepa rápidamente identificar de qué está hablando. Entonces la primera postura es el amilenialismo, ¿cierto?
Y básicamente el milenialismo pues viene obviamente de que es sin, o sea que el milenio no existe. Ellos básicamente dicen es que ya estamos en el milenio, que ese milenio que dice Apocalipsis es simbólico, que representa mucho, mucho tiempo y que nosotros ya estamos en el milenio, porque Jesús en su muerte ya fue a reinar. Entonces que ese reino del que habla es un reino espiritual, que Él ya está reinando con los que han muerto en el cielo y ya está ejerciendo su dominio acá, y que eso de que el diablo fue encadenado es que obviamente el diablo no puede hacer acá en la tierra lo que le dé la gana, sino que está limitado su poder, porque entienden que Apocalipsis es un libro simbólico, entonces que esto no se puede tomar de forma literal, ¿cierto? El postmilenialismo dice algo parecido básicamente, ¿no? Dice que no hay milenio literal, ¿sí? Que ya estamos en el milenio, pero a diferencia de ellos, bueno, el milenialismo dice que las cosas van a ir a peor, a peor, a peor, hasta que va a llegar el momento de la segunda venida. Ahí es cuando sucede el rapto inmediatamente, o sea, todo el mundo es resucitado, cuerpo glorificado y ya seguimos de una al estado eterno, ¿cierto? O sea, no hay milenio. ¿Listo? El postmilenialismo habla de algo parecido, ¿no? Dice que el milenio es algo simbólico nomás, pero que las cosas en vez de ir a peor van a ir a mejor, ¿cierto? Que cada vez la iglesia, por el poder del evangelio, las cosas van a ir mejorando hasta que toda la tierra sea llena del conocimiento de Dios, o sea, que todo mundo adore a Dios, y eso va a ser por el ejercicio de la iglesia, y que Jesús no va a venir a instaurar su reino, sino que Jesús va a venir porque su reino ya fue instaurado por su iglesia, o sea, cuando todo el mundo sea cristiano, ahí sí viene Jesús a celebrar con los hijos, pues con su iglesia, y pues todo el mundo ya pasa al estado eterno, básicamente eso es lo que dice. Obviamente todo esto es mucho más extenso, ¿no? Y el premilenialismo sí habla de un milenio literal, de literalmente 1000 años, ¿listo? De 1000 años, como lo dice el libro de Apocalipsis, se llama pre porque creen que Jesús va a venir antes del milenio, la segunda venida va a ser antes del milenio, ¿listo? El post es porque creen que va a venir después de ese cumplimiento que ellos hablan milenial, ¿listo? El premilenialismo dice que Jesús va a venir, va a instaurar un reino de 1000 años acá en la tierra, su pueblo, o sea, Israel, los que creyeron en Jesús y su iglesia van a gobernar sin distensión entre Israel y ellos, y que Dios va a instaurar ahora acá el reino. Ahora, en base a las tres posturas, ¿cuáles creen que es la de nuevo amanecer? La tercera, ¿cierto? Somos premilenialistas. Otra palabra más para que se aprenda, ¿no? Somos pretribulacionistas y premilenialistas. Acá somos la iglesia ¿sí? Todo súper preparados para los tiempos finales. Entonces, pero aún en esa postura de premilenialismo hay dos ramas, la histórica y la dispensacionista. ¿Sí? La histórica básicamente lo que dice es que no va a haber distinción en el milenio entre los judíos y los gentiles. O sea, ambos van a gobernar porque los gentiles somos linaje de Abraham es por la fe y que el pueblo de Dios es a través de la fe, ¿cierto? Básicamente eso. Los dispensacionistas hablan de otra cosa, ¿no? Que los que van a gobernar van a ser judíos. Nosotros sí vamos a tener algunos privilegios, pero va a ser para los judíos principalmente. Ahora, en base a eso, ¿usted qué cree que nosotros somos? Somos históricos, ¿cierto? Nosotros no creemos en eso, nosotros creemos que la iglesia, que ya no hay judío ni griego, ya todos somos uno en el Señor, que somos un solo pueblo y que nosotros somos partícipes de todas las promesas por la fe porque nos hace linajes de Abraham. Entonces, para saber un poco en dónde estamos, entonces en base a estas perspectivas que yo les voy a contar del milenio, ¿listo? Para que sepamos. Ahora bien, entonces, ¿cuáles son las características que nos muestra la Biblia? Entonces, ese no era el texto que iba a ir, pero bueno, las características principales obviamente es que Jesús va a venir y vamos a reinar con Él, ¿cierto? Vamos a estar ahí, o sea, habla de un reinado de Jesús. Nosotros creemos en el milenio literal porque
Apocalipsis lo menciona 6 veces en 7 versículos. O sea, la intención es como muy clara, hay que dejar claro que son 1000 años. ¿Listo? Entonces es lo primero, nosotros creemos que son 1000 años exactos, tal cual. Nosotros sabemos, ¿no? Que cuando un hebreo quería enfatizar en algo lo repetía mucho, y acá sí que se zafaron en repetir y repetir, 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años, ¿sí? Entonces cuando Dios quiere enfatizar en algo literal, pues lo repite. Entonces la primera característica es que van a ser 1000 años literales, ¿sí? De la misma manera, ¿no? Que cuando en Génesis Dios decía y pasó el día y llegó la noche y fue un día, ¿sí? Que hay gente que espiritualiza Génesis y dice, no, en la evolución, en el transcurso de los tiempos, no, Génesis capítulo 1 deja muy claro que Dios quería decir que un día era un día, de día a noche, 24 horas, por el poder de su palabra. Lo que fue hecho de lo que no se veía por su palabra en el momento que Dios habló. O sea, nosotros creemos en eso, ¿sí? Y lo mismo pasa con el milenio. Entonces lo primero que tenemos que saber es que el milenio o el reino milenial es justamente eso, un milenio. Pero después habla de un reinado, ¿cierto? En el capítulo 4 dice, después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar, ¿cierto? Ahí luego nos habla de los que murieron decapitados. Pero en el 6 dice, benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Entonces, primera cosa, Jesús va a reinar, listo. El reinado de Jesús es físico. Recuerde lo que decía el juicio de las naciones, el Hijo del Hombre vino con sus ángeles. Cuando la Biblia hace referencia al Hijo del Hombre, o Jesús se identifica como el Hijo del Hombre, es porque quiere decir o dejar muy claro que es el de carne y hueso, ¿cierto? No va a ser un Jesús espiritualoide ahí, no, el Jesús resucitado, el Jesús hombre, listo. Entonces Jesús va a reinar de forma física, listo. Pero también deja claro que Jesús va a reinar con los que tienen cuerpo glorificado. Sí, eso es lo que dice el versículo 6. Benditos los que fueron parte de la resurrección, porque estos van a reinar juntamente con Él. Como ya vimos que van a haber personas que van a pasar al milenio, que no van a tener cuerpo glorificado, que son aquellos que sobrevivieron a toda la gran tribulación y fueron juzgados y fueron considerados ovejas. Entonces estos no van a reinar en ese reino milenial. Ellos pasan, pero no reinan. ¿Listo? Pasan, pero no reinan. Solo los del cuerpo glorificado. Eso ya nos lo dice la Biblia en 2 Timoteo 2:12. Si soportamos las dificultades, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Entonces, aquellos que soportamos las pruebas, aquellos que mantenemos firmes hacia el fin, probablemente los otros sobrevivieron porque hicieron la fácil, ¿no? Se fueron a esconder por allá a las cuevas o lo que sea. Los que murieron decapitados porque dijeron, vamos, ¿cómo es que es? Vamos a seguir predicando, ¿cierto? Mostraron valentía y por eso merecieron estar gobernando también con Cristo, ¿cierto? Mateo 19, 28 al 29 dice, Jesús le respondió, les aseguro que cuando el mundo sea hecho de nuevo y el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces sí, la Biblia deja ver que hay un espacio especial para Israel, obviamente por promesa, pero sin embargo todos reinaremos. Y acá le hace una promesa específica a Jesús a los discípulos. Mire, ustedes van a estar en 12 tronos, está hablando de sus 12 discípulos, y ustedes van a juzgar ahí al trono de Israel, porque obviamente este reinado es en Jerusalén. El centro de este reinado es en Jerusalén. Isaías 24, 23. Entonces la luna se avergonzará y el sol se sonrojará cuando el Señor Todopoderoso gobierne en el monte de Sión, en Jerusalén, en presencia de todos sus líderes. Entonces este reinado va a ser Jesús con aquellos que tienen cuerpo glorificado en Jerusalén, dando cumplimiento a todas las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel de que iba a volver a restaurar el reino y el trono de David iba a volver a estar con un descendiente de David que es Jesús. Por eso también creemos en el milenio, porque es la única forma que esas promesas no queden en el aire. Si no hay milenio, Dios hubiera incumplido sus promesas hechas a Israel.
y nosotros creemos que Dios sigue siendo fiel a todas sus promesas, que todo lo que dijo, todo lo hará tal cual lo dijo, ¿cierto? Y que nosotros no solo reinaremos, sino que juzgaremos. 1 Corintios 6 del 2 al 3. ¿Acaso no saben ustedes que algún día juzgaremos al mundo? Ya que ustedes juzgarán al mundo, no podrán decidir unos asuntos tan insignificantes en sus vidas. ¿No saben que juzgaremos a los ángeles? Entonces, con mayor razón, deberíamos poder resolver asuntos comunes de esta vida natural. Claro, Pablo está sorprendido y dice, pero usted en serio se le enreda tanto la vida. ¿Cómo va a ver usted cuando le toque juzgar a un ángel por allá arriba? Sí. O sea, usted va a juzgar cosas tremendas, sobrenaturales, ángeles, y aquí enreda con la declaración de renta, con el arriendo. O sea, no puede ser, ¿cierto? ¿Cómo no hacer eso así? Porque vamos a tener también juzgar al mundo. Entonces en este reinado vamos a gobernar, vamos a juzgar aún a los ángeles. ¿Cómo va a hacer eso? Bueno, ahí sí el detalle es lo complejo, ¿no? Este reino obviamente va a ser de justicia y paz. Eso lo dice Isaías. Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por la apariencia ni tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que sean explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Malaquías 4 del 3 al 4, Él juzgará entre muchas naciones y resolverá las disputas de los pueblos lejanos. Forjará sus espadas en redes de arado y sus lanzas en hoces. Las naciones ya no volverán a levantar espadas unas contra otras, ni entrarán más para la guerra. O sea, en este reino milenial no va a haber guerras porque Jesús va a gobernar con justicia. Y cuando alguien le dé por levantarse en contra, pues de un momento a otro es eliminado. La justicia inmediata, lo que mucha gente clama acá en la tierra. Porque Dios no hace justicia apenas pasa algo malo, fresco. En el milenio va a ser así, ¿cierto? En el milenio va a ser así. Mientras tanto, acá Dios tiene paciencia para que todos nos arrepintamos. Listo. También va a haber una naturaleza restaurada. Isaías 11 del 6 al 8. En ese día el lobo y el cordero vivirán juntos y el leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca pastará cerca del oso, el cachorro y el ternero se echarán juntos y el león comerá heno como las vacas. El bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra. Así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada, ¿sí? Porque eso es lo que Dios ha prometido, ¿no? El milenio va a ser una muestra para nosotros de qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran caído. El milenio va a ser la muestra de cómo hubiera sido eso, cuál era el plan de Dios original con nosotros, ¿no? Con los animalitos. Yo ya quiero tener adoptado un león, se ven muy tiernos, no sé si usted ha visto videos con sus criadores. Yo quiero un león, ¿no? Aparte muy bacano, usted montaba en un león ahí como Tarzán en las calles de Jerusalén, sería muy chévere, ¿cierto? Imagínense, los niños van a dormir, o sea, es como los padres diciéndole: Serpentín, vaya, cuida a la niña, y allá van, o sea, muy bacano va a ser, ¿no? Porque Romanos 8, 19 al 22 lo deja claro, ¿no? Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Eso solo va a pasar en el milenio, nosotros no tenemos otra forma de saberlo. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios, pero con gran esperanza la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Nosotros no entendemos cómo el pecado afecta de horrible aún la misma creación. Y vamos a ver esa diferencia. Wow, vamos a poder vivir con los animales, porque el reino milenial va a ser en esta misma tierra. Por eso es que nuevamente, si su idea de la eternidad es que usted es un angelito en una nube voladora tocando el arpa, bájese de esa nube rápidamente, ¿cierto? Porque va a ser acá en la tierra, ni siquiera la Biblia menciona que vamos a estar en el cielo. En el cielo pues estaremos en ese periodo de 7 años, pero mientras tanto no, realmente vamos a vivir acá. Y en ningún lugar de la Biblia no hay ni un versículo que diga que usted va a tener alas.
¿Listo? Entonces también si usted pensaba ponerle un moñito, ay, me va a tinturar, me voy a hacerle los rayitos a las alas, tampoco va a pasar. ¿Listo? Hechos 3:21. Jesús debe permanecer en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración final de todas las cosas, tal como Dios lo prometió hace mucho tiempo a través de los profetas. O sea, se va a restaurar esta tierra, va a ser en esta tierra. Usted puede ir al barrio donde nació, usted va a poder hacer muchas cosas porque va a ser exactamente en este lugar, solo que va a ser totalmente restaurado. Pero eso nos deja varias cosas, ¿no? El texto hablaba de niños, ¿de dónde salen esos niños? ¿Cierto? En un milenio, ¿de dónde salieron niños? Bueno, la Biblia muestra que va a haber matrimonio, procreación y longevidad. Isaías 65:20 al 23. Los bebés ya no morirán a los pocos días de haber nacido, o sea, va a haber nacimientos. Ni los adultos morirán antes de haber tenido una vida plena. Nunca más se considerará anciano a alguien que tenga 100 años. O sea que va a haber longevidad, o sea, tener 100 años, mira, ese jovencito de 100 años, ¿sí? Por fin las tías van a tener, ¿verdad? Murió tan joven, tenía solo 85. O sea, eso va a pasar en esa época. Solamente los malditos morirán tan jóvenes, o sea, todavía va a haber muerte en la tierra. ¿Listo? Solo los malditos morirán tan jóvenes. En esos días la gente habitará en las casas que construirá, o sea que hay que trabajar, comerá el fruto de sus propios viñedos, hay que trabajar nuevamente. A diferencia del pasado, los invasores no les quitarán sus casas ni les confiscarán sus viñedos, pues mi pueblo vivirá tan larga vida como los árboles y mis escogidos tendrán tiempo para disfrutar de lo adquirido con su arduo trabajo. No trabajarán en vano y sus hijos no estarán condenados a la desgracia, porque son un pueblo bendecido por el Señor y sus hijos también serán bendecidos. Entonces la Biblia así muestra que va a haber matrimonio, nacimientos y eso. Pero antes de que los solteros acá se alegren y digan, wow, 1000 años más de oportunidad. Claro, porque si usted lo lee así de derecho, usted puede pensar, pues imagínese, sería muy bacano, ¿no? Usted tiene cuerpo glorioso. Hay gente con cuerpo glorioso y tiene 1000 años más de tratar. Pues claro, pues si usted después de 1000 años con cuerpo glorioso y gente con cuerpo glorioso aún sigue soltero, ya no es que ni con las esferas del dragón, en serio, ¿sabe? Pero eso no es así, ¿listo? Eso no es lo que dice la Biblia. Mateo 22:30. Jesús le preguntaron algo parecido porque le dijeron esta pregunta: ¿y qué pasa con los que se han casado 2 veces? ¿Cierto? Porque quedó viudo, no porque estuvo ahí de paticontento, no, porque quedó viudo. Listo, ¿qué pasa con ello? Entonces en el día ese, ¿qué? ¿Vive con las dos? O sea, como musulmán ahí. No, ¿cierto? Jesús dijo lo siguiente: pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En ese sentido, serán como los ángeles del cielo. O sea, los que tengamos cuerpo glorioso no nos vamos a casar y no nos vamos a reproducir. Listo. Ahora por favor no vaya a ser tóxico, tóxica diciendo, ay, quedémonos en la gran tribulación para seguir juntos 1000 años más. No, listo, no lo haga. Ok, no lo vaya a hacer. Entonces, ¿de qué son estos matrimonios? ¿De qué son estos hijos? Pues de aquellos que quedaron de la gran tribulación, que pasaron. Como van a tener el cuerpo normal y natural, pues van a poder seguir haciendo todo lo normal y lo natural, van a seguir procreando, van a seguir casándose y van a seguir teniendo una vida normal. Nosotros no. ¿Por qué? Porque para nosotros ya no se cumple el propósito del matrimonio. El propósito del matrimonio es tener una ayuda idónea. Usted va a tener un cuerpo glorioso, ya no necesita ayuda. Tiene el Espíritu Santo 100%, no se va a cansar, va a estar ahí. El propósito del matrimonio es la procreación. Ya nosotros somos nacidos de Dios, no necesitamos ser engendrados, ya vamos a estar ahí. El propósito del matrimonio es mostrar el amor o aprender a amar. Nosotros ya vamos a tener un amor full por todos, ¿cierto? 100% puro por todo el pueblo de Dios, entonces tampoco lo vamos a necesitar. Entonces usted no va a sentirse solito en el milenio, tampoco es así, ¿cierto? Tampoco es que si yo veo a mi esposa pasando en el milenio yo no le voy a hacer ¿qué hubo? Entonces pues no, tampoco así. Lo vamos a recordar seguramente, pues me imagino yo, vamos a tener una buena relación, no sé si viviremos juntos o cerca en el mismo barrio, bueno, no sé cómo será, pero seguro sí va a ser algo especial. ¿Listo?
Obviamente va a haber una adoración sin límites, ¿no? Porque dice: en todo mi monte no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. En ese día el heredero del trono de David será estandarte de salvación para el mundo entero. Las naciones se reunirán junto a él y la tierra donde vive será un lugar glorioso. O sea que todo el mundo va a adorar a Dios, pero todo el mundo, mire que ahí habla que conocerá, o sea que hay un proceso de conocimiento. Listo. ¿Por qué? Porque si recuerdan lo que leímos a otra, solo los malditos morirán, jóvenes de 100 años. ¿Sí? O sea que aún esa gente que no tiene cuerpo glorificado todavía va a tener la opción de rechazar o aceptar a Cristo. O sea, el evangelismo no termina. Por eso es que se necesita que, como Jesús va a estar en su trono, eso va a ser un estandarte de salvación, porque la gente que va a nacer en esa época necesita conocer a Jesús todavía como su Señor y Salvador, y entonces hay unos que pueden ser malditos porque no lo recibieron, ¿sí? Porque van a morir jóvenes por no hacerlo. Y eso tiene ya el sentido en lo último que nos muestra el milenio, ¿no? Y es el encadenamiento de Satanás. Como lo leíamos ahora, ¿no? Un ángel fue y encadenó a Satanás por 1000 años. Pero pasado ese tiempo, dice el versículo 3, debe ser soltado por un poco de tiempo. Cuando se cumplan los 1000 años, dice el versículo 7, Satanás será liberado de su prisión. Pero ¿por qué, Dios mío bendito? ¿Por qué otra vez por acá haciendo destroyes? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque saldrá para engañar a las naciones. Y mire que todo mundo se reunirá y será tan incalculable como la arena de la orilla del mar. Y eso nos deja una gran reflexión. O sea, imagínese usted va a estar en un reino milenial, bueno, pues de los que están sin cuerpo glorioso. Usted va a estar en un reino milenial viendo la restauración de Dios, un gobierno justo de Jesús, va a poder ver a Jesús cara a cara. Seguramente, creo yo, va a haber grabaciones de lo que pasó en la gran tribulación. Yo creo que el History Channel de la época va a mostrar qué pasó, todo, ¿cierto? Esos niños van a crecer viendo eso en un ambiente, no va a haber tanto pecado porque va a estar obviamente totalmente limitado por la justicia de Jesús, y aún así no van a creer, y aún así en un momento se van a rebelar. Y así en el momento, después de los 1000 años, van a ir a hacer guerra contra Jesús. Qué malvado es el corazón del hombre. Ni con todo es suficiente para querer seguir a Dios. Esa es nuestra realidad en nuestro corazón pecaminoso. Y eso también nos deja la reflexión: ¿por qué Dios desencadena a Satanás? Pues la Biblia no lo deja clara, pero yo puedo suponer que es justamente para mostrar que a menos de que Dios no nos haya elegido y usted y yo estemos acá porque Él decidió amarnos, usted y yo siempre lo negaríamos, siempre iríamos en contra de Él. La única forma en que nosotros realmente podemos estar con Él es porque Él quiso elegirnos, transformarnos, guardarnos y obrar en nosotros. Y por eso vamos a poder disfrutar del milenio. Y esta gente va a ser juzgada a través del engaño de Satanás. Esto es lo que nos muestra la Biblia, ¿no? Ya luego el Satanás ahí sí va al infierno. Satanás no está en el infierno ahora, no se meta de cuento que ahí está ya gobernando y todo, no. Satanás apenas va al infierno en este evento. Listo. Que la Biblia le dice es que Satanás está rodeando la tierra continuamente. Ese es el milenio, eso es lo que nos espera. Y ahora usted diría, bueno, ¿para qué me sirve eso? ¿Para qué me sirve eso ahora? No, porque si todo lo que usted aprende de teología o de doctrina no tiene una aplicación actual, no sirvió para nada, fue solo información. La teología debe cambiar mi diario vivir, fue lo que vimos ahora. Oiga, esas promesas son para que usted sea bendito. ¿Cuándo? Ahora. Es para que usted sea puro. ¿Cuándo? Ahora. ¿Sí? Entonces yo conocer todo el milenio y todas las cosas, y realmente no tiene una aplicación, un cambio ahora en mi vida, pues no tiene mucho sentido.
Para eso, nuevamente en la serie que Jesús hizo sobre los eventos finales, en el 25-21, Él dice: el amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi bien siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades, ven a celebrar conmigo. Y acá, para entender o cuál es la aplicación, tenemos que unirlo con lo que hablamos del tribunal de Cristo, de las recompensas. Porque eso es lo que Jesús hace acá en esta parábola de los talentos que se explicó ese día que se habló del tribunal de Cristo. Porque cuando vemos las parábolas de los talentos nos enfocamos solo en los talentos, ¿cierto? Y que es súper bacano. A veces nos perdemos este versículo que le da todo el sentido a esas parábolas de los talentos. ¿Por qué? Porque el Señor fue a pedir cuentas de su dinero, era su dinero. Cuando el Señor va a pedir cuenta de su dinero, ¿es para qué? Pues para que se lo devuelvan, para quedarse con él. Sin embargo, la parábola de los talentos no muestra eso. Dice: oiga, denle esta moneda de más, que lo vimos ese domingo, ¿no? 5 más 5 igual a 11. Denle esta moneda al que ya tiene 10, o sea, pidió cuentas y les dejó el dinero. ¿Para qué me deja el dinero? Por esto, porque lo va a necesitar para su responsabilidades. O sea, si yo no entiendo el milenio, esos premios del cielo no tienen mucho sentido para nosotros. Porque no sé usted, pero cuando yo vi lo de las coronas, pues sí me pareció muy bonito, muy espectacular, pues yo me puse a pensar: ¿y yo luego qué hago con eso? Yo en la casa con eso le veo coronas, y ahora yo qué hago, ¿cierto? Capaz de yo como soy, voy y las guardo. Sí, porque pues yo por mi personalidad, nada, yo no tengo ni títulos colgados, no, todo eso está guardado. Entonces yo, pues papás que no, ¿yo qué hago con eso? Yo luego pensé: pues seguramente hoy busco a mi esposa para que me ayude a organizarlo ahí en la casa o algo, ¿cierto? Que seguramente ella lo pone bien bonito, yo no. Pero un premio tiene validez cuando realmente uno siente que tiene algo, un efecto tangible para nosotros. O sea, si usted iza bandera y lo único que queda de la izada de bandera es que se quede con la banderita, pues muy bonito y todo, pero no es muy motivante, ¿cierto? Nos motiva, por ejemplo, más una graduación, porque uno sabe que un título si abre puertas, pasa algo. Lo mismo pasa acá. Los premios y las recompensas solo van a tener sentido en el milenio, porque esos premios me van a dar mayores privilegios, mayores responsabilidades que son un gozo, ¿cierto? Ven y celebra conmigo. Todos los resucitados van a gobernar, pero no todos de la misma manera. Yo lo he dicho a veces de manera jocosa, ¿no? El apóstol Pablo, ¿usted cree que va a vivir en el mismo barrio que el que solo se vino cada 8 días a culto y se conformó con ser un cristiano rampón, de solo asistir y portarse bien? ¿Usted en serio cree que va a vivir en el mismo barrio? No, allá va a haber un Pinares en el cielo, algo, porque eso es para los que realmente se esforzaron, eso es realmente para los que vivieron de forma diferente, ¿no? Aquellos que hay que darles más y una responsabilidad. Entonces, saber del milenio, saber ese gobierno me debería llevar a vivir en la guianza acá en la tierra, a anhelar ser guiado. Ahorita vimos, ¿no?, que la creación espera el día del milenio porque ahí se van a manifestar los hijos de Dios. Y la Biblia dice: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. O sea que yo ya puedo ir entrenándome para el milenio en la forma en que yo manifiesto acá que soy guiado por Dios, por el Espíritu de Dios. Que eso sería el resumen de todo lo que Erika nos dijo de las coronas, de cómo obtenerlas y todo. ¿Cómo usted logra vivir todo eso para obtener premios? A través de la guianza. ¿Por qué? Porque eso lo muestra la Biblia, no lo vamos a leer porque ya con esto terminamos, pero Pablo, ahí está en el Hechos 16, 6 al 10 para que usted vaya. Pablo y Silas iban a ir a predicar un lado. Predicar, no iban a ir de paseo, de puente, no, iban a ir a predicar, a evangelizar, a hacer misiones. Y dice la Biblia, ¿no? El versículo 6, pero no pudieron porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en ese lugar. Luego dijeron: listo, entonces no podemos ir ahí, vamos para otro lado.
No, y en el versículo 7 dice que el Espíritu de Jesús no le los permitió. Suena muy raro, ¿cierto? Y yo me pongo a imaginarme cómo era el tiempo. Pablo va a ir a una ciudad, me imagino que con tiempo envían a alguien para preparar, o sea, y yo me imagino cuando llama el pastor de la ciudad, Pablo, ya tenemos todo, el estadio está alquilado, la gente está preparada, ya vendimos las boletas, todo, ¿cierto? Está todo listo, y Pablo dice, no, pues mira, es que el Espíritu Santo me dijo que no podía predicar allá. ¿Usted cómo le cabe eso en la cabeza? ¿Cierto? Se imagina la locura, ¿no? No puedo predicar. ¿Cómo eso puede tener sentido para nosotros? Yo creo que la gente no entendía, le decía, pero ¿cómo así que Dios no le va a decir que no predique? Eso es muy raro. El problema no es que no predique, sino que tenía que ir solo a un lugar específico para solo un hombre específico, a Macedonia, a donde un carcelero, y para eso, en vez de ir al gran estadio que tenía alquilado, tenía que pasar por la cárcel. Si Pablo hubiera ido a esas ciudades a predicar, pasaría lo que hablaron en el día del tribunal, ¿no? Que van a ser juzgadas las acciones buenas y las malas. Las palabras malas en el original es inútiles, acciones inútiles. Al no ser guiado por el Espíritu, eso hubiera sido inútil. Seguramente se hubiera convertido gente, sí. Hubieran señales, prodigios, milagros, maravillas, claro. Porque el poder no va en el hombre ni en el respaldo que Dios da al hombre. El poder está en el evangelio, en el mensaje. El evangelio es poderoso para salvación, no la persona que lo comparte. Dios respalda ese evangelio, no necesariamente implica que esté respaldando a la persona. La única forma que va a respaldar a la persona es si fue guiado por el Espíritu de Dios. Entonces Pablo pudo haber ido, si no hubiera obedecido, pudo haber ido, y cuando pase esa acción en esa prueba de fuego hubiera sido consumida totalmente, hubiera perdido el tiempo. La guianza y esos premios nos debe llevar, yo quiero gobernar, yo quiero más, y la única forma es ser guiado, porque si Pablo entonces hubiera ido a predicar en desobediencia, hubiera predicado en pecado, aunque hubiera hecho una buena acción. O es que la Biblia ahora habla de la ley del Espíritu, porque la guianza del Espíritu es la clave. No se trata de hacer todas las buenas obras que yo creo que tengo que hacer, o que la Biblia necesariamente me dice que haga. La Biblia deja claro que ahora se trata de hacer las obras que Dios preparó para mí de antemano. Yo tengo que descubrir qué es eso. O sea, no se trata de que usted dé por dar, que ayude por ayude, que ore por ore. Se trata de que usted sea guiado. Porque la Biblia deja claro que nosotros no sabemos ni cómo orar. Parte de ahí. Y nosotros a veces ya tenemos nuestra lista de oración, ya tenemos nuestra estructura de oración. ¿Ha preguntado usted si usted tiene que orar por esa persona o si usted está perdiendo el tiempo orando por alguien que Dios no lo mandó a orar? ¿Ha preguntado usted si usted tiene que ayudar económicamente a esa persona, así sea familia, así sea muy tierno, muy bello, pero y si Dios quiere pasar a esa persona por el proceso que pasó al hijo pródigo y usted ahí girándole al hijo pródigo? O sea, ¿cómo sabe usted? No se trata de las buenas obras nomás, sino que yo necesito la guía del Espíritu para saber cómo aplicarlo, en qué momento aplicarlo y de qué forma aplicarlo, para que cuente para lo eterno. Y eso es lo que nos debe llevar a decir, pero ¿cómo entonces lo hacemos? ¿No? Y el Salmo 143:10 se dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Mire que él no está preguntando ahí, oiga, enséñeme cuál es su voluntad. O sea, no es la oración. Enséñame a hacerla, o sea, ya debe saber usted cuál es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios está claramente en la Biblia. Lo que necesitamos es pedir la forma o la enseñanza para hacerla. Pero mire que cuando usted hace la voluntad de Dios que está en la Biblia, entonces ahí sí, que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Si usted no sabe hacer la voluntad de Dios en la Biblia, usted no va a ser guiado por el Espíritu, no hay forma. Porque eso es después de. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Rápidamente, primero que sea salvo. Nadie puede ser guiado por el Espíritu si no es salvo. Dios anhela que todos lleguen a salvación. Por eso hablamos en el rapto. Usted tiene que estar seguro que usted es salvo. Usted tiene que estar seguro que usted es hijo de Dios. Tiene que haber evidencias de que usted realmente es renacido de Dios,
que usted tiene un amor, un deseo por caminar, de crecer, a ser como Jesús. Segundo punto, usted tiene que ser lleno, la voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu. Ya hablamos de eso, ¿no? A través de que abunde la palabra de Cristo en mi vida y a través de una gran oración y comunión con Dios. Entonces, si usted no tiene una gran relación diaria con la palabra de Dios, usted puede estar seguro de una cosa: el día que usted no tuvo, o la palabra de Dios no moró abundantemente en su corazón, ese día usted lo perdió. Pérdida total. Porque el Espíritu Santo no puede guiar a alguien que no valora la palabra que Él inspiró. No lo va a hacer. ¿Quiere saber si usted es guiado? ¿Cómo es su relación con la palabra de Dios personalmente? No en YouTube, no en un libro. Usted y la palabra. Y el día que usted no tiene esa relación con la palabra de Dios, ese día puede estar seguro que ya ese día para la eternidad no cuenta. Acá muy bonito, todo el mundo puede hacer cosas muy bellas, pero no va a recibir guianza. Obviamente la voluntad de Dios es que seamos santos. También hablamos de eso, cómo ser santos bíblicamente. No es que usted se esfuerce por hacer o dejar de pecar, es que usted vaya a Dios en la palabra, escudriñe hasta que Dios lo santifique, hasta que usted anhele, desee obedecer a Dios. Y usted está creciendo en eso día a día. Que usted sea sumiso, someterse a Dios, a su palabra, a su vida, a sus mandamientos, entendiendo que hay un gran mandamiento, una gran comisión: ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Usted cómo va a vivir en un reino si no tiene experiencia de hacer reino? ¿Se imagina donde Jesús fuera de recursos humanos? Años de experiencia para ver qué puestico le vamos a dar acá en el reino, ¿no? O la vieja confiable de todos los de recursos humanos: ¿por qué cree usted que merece este puesto? Esas fijas, ¿cierto? Y usted cae: no, pues porque soy muy bueno. No, ¿cierto? ¿Qué ha hecho usted? Se ha sometido a Dios entendiendo que esto es de un reino, y usted ha practicado y ha sido tan fiel que dice: wow, sin cuerpo glorificado, con dificultades, con su humanidad, se preocupó, se esforzó para expandir el reino de Dios acá, haciendo discípulos donde estaba. Se sometió a Dios, a las personas, evangelizando, diciendo: porque si no, ¿para qué Dios me va a guiar? Porque nuevamente el Espíritu Santo me va a guiar para extender el reino de Dios. Él no me va a guiar para que yo viva mi mejor vida ahora. El Espíritu Santo guió a Pablo a una cárcel. El Espíritu Santo guió a Jesús a un desierto. No implica que usted sea guiado es para que tenga más riquezas, más fortunas. ¿Puede hacerlo Dios? Sí, pero si para el extendimiento de su reino implica otras cosas, hay que hacerlo. Y por eso la voluntad de Dios es que suframos por hacer el bien. La voluntad de Dios es que suframos por hacer el bien, porque Pablo dijo: ¿cómo voy a participar de la resurrección si yo no participo? Soy partícipe de la muerte de Cristo. Por eso lo vimos la otra vez cuando Pablo clamaba y decía: quiero sufrir y quiero morir por Cristo. Tenemos que sufrir y pasar bien el sufrimiento y esforzarnos por entender lo que en medio del sufrimiento va a expandir el reino, va a formar a Cristo en mí. Es parte de la voluntad de Dios. Cuando usted cumple la voluntad de Dios, ahí sí empieza a preguntar: Señor, ¿qué hago? ¿Para dónde me muevo? ¿Qué digo? Muéstrame qué va a pasar. Claro, ahí sí puede ser Pablito preguntón, y debe ser Pablito preguntón: ¿por qué oro? ¿Para dónde voy? ¿Cómo hago? ¿Cómo me relaciono? Ahí sí la forma de ser guiado es pregunte para todo, en todo momento, en cada lugar, porque la Biblia nos muestra que somos inútiles sin el Espíritu Santo. Pero es después de vivir la voluntad de Dios. Y entonces conocer el milenio nos debería llevar a eso, a no cansarnos de hacer el bien. Aunque esas 6 cositas que parecen muy simples son duras, por eso es que el salmista repetía: enséñame a hacerlo, porque no es fácil. Y en algún momento va a ser duro vivir para Dios, va a ser complejo estar con Dios. Va a ser duro ser guiado, porque va a hacer cosas locas que ni usted entiende. Usted imagina el chicharrón que de pronto le armó a Pablo diciendo: no voy por eso. Todo el mundo diciendo: usted está loco, enloqueció, él entró el anticristo. ¿Qué? O sea, ¿cómo no va a predicar? Porque cuando usted es guiado, Dios lo va a poner a hacer cosas duras.
raras, difíciles, pero si usted sabe que va a haber un tiempo, ¿no?, en que su debido tiempo cosecharemos todas las bendiciones, si no nos damos por vencidos. El milenio nos debe recordar a seguir haciendo, a seguir intentando, a esforzarnos a ser guiados. Yo quiero vivir la plenitud del milenio, yo quiero tener las más grandes recompensas, yo quiero vivir en el barrio del apóstol Pablo, yo quiero vivir ahí, yo quiero ver la gloria de Dios, yo quiero que Dios me use grandemente en el milenio, yo quiero vivir algo diferente. Sí, todos vamos a disfrutar, van a haber cosas buenas, sí, pero hay unos que usted va a decir, wow. ¿Sabe? Usted en el milenio, usted nunca se va a quejar, ay, yo por qué oré tanto. Usted va a decir, ay, yo por qué no oré tanto. ¿Por qué no me esforcé para ir a un servicio más? ¿Por qué no me esforcé para predicar? ¿Por qué no me esforcé para servir? ¿Por qué saqué tanta excusa? Ahora, obviamente ya no va a haber queja, no va a haber reclamo, porque usted va a glorificar a Dios. Dios fue justo. Dios fue justo, yo estoy viviendo lo que me merezco, y ese que está con más privilegios, ese que tiene mejores oportunidades en el milenio fue porque se esforzó. Gloria a Dios porque me está tratando con justicia, gloria a Dios porque Dios en el último tiempo va a ser justo y a cada uno le va a dar en el milenio lo que le corresponde. Por eso yo quiero glorificar a Dios porque en su justicia me dio recompensas, no glorificar a Dios por ver las recompensas de otro en el milenio. ¿Está viviendo usted para lo eterno? Porque recuerde nuevamente, estamos un día más cerca de casa. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque hay una gran promesa, Padre. Tenemos una gran expectación, porque este mundo no termina acá. Porque realmente allá van a haber cosas, no hay mucha claridad en las responsabilidades, pero tú mismo dijiste, temas responsabilidades, van a celebrar, va a ser algo muy bueno. Y tenemos una gran oportunidad porque no ha llegado la gran tribulación, todavía tenemos algo más, ser bendecidos al tener la opción de resucitar en esa primera resurrección, Señor. Por eso, Padre, hoy te pido que esto realmente, o que toda esta serie realmente nos dé un enfoque, una perspectiva diferente. Como dijo Jesús, ¿no?, que pusiéramos la mirada en lo del cielo, no de acá en la tierra. Que hiciéramos tesoros para el cielo, no para acá la tierra. Señor, hoy hemos visto que podríamos hacer un día espectacular, ayudar a todo el mundo, irnos súper bien en el trabajo, que todo el mundo alrededor nos aplauda, pero que eso no haya servido para nada para la eternidad. Porque se trata de ser guiados, de hacer las cosas contigo, porque tú no quieres que hagamos algo separados de ti. Señor, que esto del milenio nos dé gran expectativa, se van a restaurar, no va a haber sufrimiento, no va a haber dolor, vamos a tener un cuerpo glorioso, vamos a ver tu reino, vamos a gobernar contigo, todo será restaurado, va a ser un espectáculo, pero Señor, que realmente vivamos para eso. Ayúdanos a enfocarnos. Si vamos a vivir en un reino, ayúdanos a empezar a prepararnos para el reino aquí en la tierra. Ayúdanos a empezar a entrenar, que seamos dignos de confianza y algo grande, porque mostramos acá en la tierra que lo hicimos, que entendimos que esto se trata de un reino. Esto no se trata de tener un mejor trabajo, esto no se trata de tener mejores títulos, una casa más grande. Esas cosas son chéveres y son buenas acá, pero eso solo son medios. Eso solo vale la pena, Señor. Si tenemos un trabajo es porque allá vamos a expandir tu reino. Si estamos en una casa es porque en ese lugar vamos a expandir tu reino. Si tenemos títulos es porque con el conocimiento vamos a expandir tu reino, haciendo discípulos, Señor, porque tu reino se basa en que todo el mundo conozca que tú eres el Señor y Salvador, porque la tierra se va a llenar del conocimiento de ti. Ese es el reino. Por eso ayúdanos a creer eso, a vivir para eso. Pon hoy un fuego, como decía Pablo, una impuesta necesidad de predicar el evangelio del reino,
de ir y llevar personas a ese reino también y de prepararnos, Señor, porque tú nos has dado el talento, el gran don del Espíritu, y cuando tú vengas esperas que lo hayamos multiplicado, que te demos más almas de la que tú salvaste, la de nosotros. Ayúdanos a ser fieles, ayúdanos, Señor. Gracias por tus promesas, porque tú harás todo lo que hemos visto, pasará tal cual como lo dice tu palabra, porque tú eres fiel, porque tú eres rey, porque tú estás al control de toda la historia de la humanidad, y a su tiempo veremos el cumplimiento de las promesas y veremos las recompensas de lo que hacemos acá. Te agradecemos, nos llevamos con bien a nuestras casas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Like there's no tomorrow.